La guerra en Gaza ha cumplido 6 meses. 180 días desde que el grupo islamista palestino Hamás lanzara un ataque sin precedentes sobre Israel en el que mataron a más de 1000 israelíes. Bajo el argumento de la legítima defensa, pero con numerosas denuncias de ataques sobre población civil y violación al derecho internacional, Israel ha matado después de ese día más de 33.000 palestinos. Un tiempo en el que Israel y su gobierno han ido perdiendo el favor de sus principales aliados, con Estados Unidos a la cabeza. También el de parte de su población. Hamás aún tiene en sus manos a más de 130 rehenes y sus familiares claman contra Benjamin Netanyahu por no buscar un nuevo canje de prisioneros. Desde dentro del Ejecutivo se comienza a expandir el pedido de elecciones anticipadas. El ataque de Hamás el 7 de octubre se enmarca, además, dentro de un conflicto marcado por la ocupación israelí, guerras regionales y ataques por ambos lados. El futuro ahora es incierto. ¿Cuándo y cómo acabará la guerra? ¿Qué ocurrirá con Benjamin Netanyahu? ¿Y qué solución hay a este conflicto ya de décadas? Pues desde Israel hoy nos acompaña Natalio Steiner. Él es director del medio digital Comunidades Plus, también analista de temas de Oriente Medio y licenciado en Ciencias Judaicas e Historia Judía. También tenemos desde Buenos Aires a Ariel Umpierrez, economista e historiador por la Universidad de la Sorbona en París. Les doy las gracias a los dos por acompañarnos hoy. Y antes de comenzar nuestro debate, les recuerdo también que estamos en redes sociales, ya les saben, como @France24_ES. Allí vamos a esperar todos sus comentarios y sus opiniones. También nos pueden escuchar, ya lo saben, a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro debate y voy a comenzar en concreto con Ariel Umpierrez. Le quiero preguntar cuál es su juicio sobre ese ataque de Hamás el 7 de octubre y sobre los 6 meses de guerra posteriores. Vimos más de 1.100 personas muertas por el ataque. También hay acusaciones de violencia sexual en aquel momento y después hemos visto también 33.000 palestinos muertos. Bueno, lo que hay que decir es que esto no es ni una guerra ni un conflicto. Lo que el mundo está presenciando en vivo y en directo es un genocidio, es una masacre. Y cuando uno dice genocidio, dice organización para matar. Y en realidad es que el Estado sionista, los líderes judíos sionistas de Israel, desde hace 80 años que están matando palestinos. Están matando palestinos, están violando, están secuestrando, están robando sus tierras, están robando sus casas, porque, bueno, ellos dicen que son el pueblo elegido, así lo dijo Yahvé en la Biblia, y ellos consideran que son el pueblo elegido. Y además en la Biblia se les dijo, su Dios, el de ellos, solamente el de ellos, les dijo que esa es la tierra que les prometía, que se las iba a dar. Esos son los únicos dos argumentos que tienen los judíos sionistas de Israel para masacrar palestinos desde hace, ya digo, 80 años. Esto no es la primera vez que bombardean Gaza, como lo están haciendo ahora. Ahora tiene un nivel de salvajismo y de odio y de espíritu de venganza y de rencor inusitado. Esto realmente, que el mundo esté presenciando esto en vivo y en directo, estas imágenes que tú estás presentando y que yo presento en mi canal o que presentan las redes sociales donde vemos las cosas más espantosas, porque acá hay un odio específico dirigido contra los palestinos. Y hay un odio para matarlos, porque además esto lo dicen en las televisiones públicas allí en Israel, en los periódicos, los rabinos, los presentadores públicos, periodistas y demás. Y una cosa muy importante, Rodrigo, que hay que decir, es que esto no es una locura, porque así lo van a querer presentar a partir de ahora, una locura de Netanyahu, que es un loco, alguien que se le ocurrió un día matar y masacrar. No, aquí están todos los partidos políticos conjugados, están todos los partidos políticos de acuerdo en continuar con esta masacre y la población de Israel. Encuestas dicen que el 90% de la población de Israel cree que está bien esta matanza y es más, la mitad de ese porcentaje dice que tendría que ser más duro, hasta el punto que sabemos que han tirado sobre esa población, a nuestros hermanos palestinos, les han tirado 75.000 toneladas de bombas, el equivalente a 3 bombas atómicas como que las que se tiró sobre Japón, Rodrigo. Sí, más adelante vamos a ir con algunos de los temas que ha tocado usted, pero quería darle la palabra ahora a Natalio Steiner. En primer lugar, también preguntarle cómo vivió usted ese 7 de octubre, si quiere responder alguna de las cosas que ha dicho también Ariel. Por supuesto, es el momento para ello.
Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. En primer lugar, creí que el señor Ariel Umpierres iba a hablar del 7 del 10, pero no habló del 7 del 10. Se la pasó hablando de los rabinos, se la pasó hablando de la historia, de la religión judía. Ya lo he escuchado y lo he visto en algunos otros videos en Argentina. Es un siniestro personaje judeofóbico, antisemita y antisionista, que deforma la historia, que deforma los términos y que omite completamente el origen de este conflicto. El conflicto no nació ni hace 75 ni hace 80 años. El conflicto nace en 1921 y el primer ataque que se ve, el señor Umpierre es muy sonriente ante la violencia, el primer ataque que se ve es en 1920 contra judíos en Jerusalén por parte de terroristas palestinos que ya comenzaban entonces con sus propias tropelías. Lo que hemos visto el 7 del 10, la masacre sobre casi 1.300 personas, con todas las violaciones inenarrables que ustedes mismos ya han dicho y han expresado y el mundo ya conoce, pero ahora omite, porque evidentemente la represalia israelí ha sido muy fuerte. ¿Qué duda cabe? La represalia israelí ha sido dura, porque no cabía otra alternativa, porque acá el Estado de Israel está jugando su existencia. Y digo que juega su existencia porque esencialmente lo que el señor Umpierres omite completamente es que el Estado de Israel está haciendo frente a una coalición siniestra organizada por Irán, en donde maneja sectores proxies de la Franja de Gaza, del Líbano, de Siria, de Irak, de Yemen, contra el Estado de Israel para destruirlo. El objetivo central es quebrar el proceso de paz que se estaba sustanciando con los países árabes como inclusive Arabia Saudita, aunque todavía no he firmado nada, sino que los países que rodean a Arabia Saudita, los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera. Pero es más fácil para el señor Umpierres siniestralizar, difamar, calumniar, hablar de rabinos. Los invito a que vean algunos de los videos de Umpierres, lo que dice de rabinos, y es para juzgarlo por antisemita y por judeófobo directamente. Pregúntale qué opina directamente del 7 del 10 y no qué opina acerca del origen de la historia del conflicto, porque eso merecería quizás un programa aparte. Pues, señor Umpierres, le doy la palabra también para contestar a lo que dice el señor Natalio. Bueno, el señor Natalio, como siempre hacen estas personas, es antisemita. Raro que no dijo que me parezco a Hitler, porque generalmente hacen eso. Es decir, ellos que son los victimarios, los asesinos, los que masacran palestinos desde hace 80 años, ahora son las víctimas, siempre son las víctimas. Desde 1945 son las víctimas, somos la víctima. Siempre les ha pasado a ellos. Y no puedo ser antisemita, porque tengo una hija judía. Estuve casado con una mujer judía, tengo un medio hermano del alma judío, o sea que lo mío de antisemita, difícil que sea. Lo que pasa es que yo analizo, soy historiador, soy objetivo y analizo. Lo del 7 de octubre, por supuesto. ¿O acaso las personas o los pueblos que son diezmados, masacrados, aniquilados durante 80 años no tienen derecho a rebelarse? Claro, este es el discurso típico de los anglosajones, de los franceses, de los ingleses. Masacraban a los negros de África, los masacraban, los expoliaban, les robaban todo, les violaban a sus mujeres, etc. Y cuando se rebelaban decían, ¡ay, qué barbaridad! Se rebelan. O como podríamos traspolar la historia latinoamericana, cuando San Martín se rebeló o Artigas se rebeló al Imperio español, también son terroristas, se rebelan. Y como también se rebelaron, entre otros mi abuelo en Francia, yo soy francés, no soy argentino, se rebelaron contra la ocupación alemana. Los alemanes también decían en el 44, 45, los que se rebelan son terroristas, son asesinos. Y el 7 de octubre pasó lo que obviamente tenía que pasar. Y me llama la atención que no haya pasado más a menudo. Los oprimidos no solamente tienen el derecho, sino tienen la obligación de rebelarse ante una camarilla de asesinos, de ocupantes, de esclavistas, de gente que ha violado todas las reglamentaciones internacionales. Empezó en 1947, apenas dijeron ellos, independientemente de nadie, somos un Estado, lo dijo Ben Gurión. Naciones Unidas mandó a un mediador que se llamaba Folke Bernadotte, 1947, un mediador de las Naciones Unidas, sueco. Como ese señor sueco, venido de Naciones Unidas, dijo, bueno, acá hay que arreglar un poco, y fue ecuánime. ¿Sabe lo que hicieron? Lo mataron ellos, ¿eh? El grupo Esther, Irgun, Haganá, todos esos grupos terroristas de judíos sionistas instalados allí, masacraban a los pueblos. En 1947, la famosa Nakba,
la masacre mayor que hicieron en aquel momento, expulsaron a 700.000 personas de ese territorio. Sí. Después en Sabra y Yatilá masacraron 3.500 personas. Pero lo peor de todo esto, Rodrigo, es que maten y masacren, lo estamos viendo en directo. Es la crueldad. Lo hacen de manera premeditada contra hospitales, contra niños. Atacan de noche para que las personas no se puedan defender, no puedan salir de los escombros. Es una cosa muy macabra, Rodrigo. Claro. Sí, en este punto quería también apuntar que también en ese ataque de Hamás del 7 de octubre vimos sobre todo que los que murieron en mayor parte fue población civil. Y quiero antes, voy a seguir con usted, después le damos tiempo a Natalio para que conteste todos los apuntes que haya podido hacer sobre sus palabras. Quiero abrir también el debate no solo a esa población civil que murió el 7 de octubre, sino también a ese argumento de la legítima defensa de Israel. ¿Hasta dónde llega ese argumento? ¿Hasta dónde se puede considerar legítima defensa? Así que, Ariel, brevemente con usted. Perdón, es absurdo. Y le damos tiempo a Natalio. Lo de legítima defensa es un argumento, un subterfugio absurdo que el mundo entero ha condenado. La Corte Internacional de Justicia, todos los gobiernos del mundo y todas las poblaciones del mundo. Nadie se solidariza con la causa sionista de Israel. Nadie en el mundo. Y esto es legítima defensa. Y encima, eso de que les mataron 1.200 personas, los mataron gran parte, hay investigaciones propias del Estado de Israel, matados por su propio ejército, porque ellos aplican la doctrina Aníbal. Es decir, para que no me secuestren personas de Israel, los mato. A mi propia gente, es la doctrina Aníbal, esa es pública, y la aplican. Es más, el hijo de Netanyahu, que está cómodamente retirado en Miami, dijo que el ejército debería haber aplicado mucho más duramente la doctrina Aníbal. Es decir, ellos son los que los mataron, y gran parte, no todos, gran parte, y esto de que hubo violaciones y decapitación de niños y todo esto ya sabemos que es mentira, es todo el discurso, siempre la mentira, el relato. Por ejemplo, el señor acaba de empezar hablando que yo soy esto, siempre el ataque personal bajo, bien bajito, de cero nivel de... Porque no tienen argumentos históricos. ¿Qué hacen ahí 8 millones de judíos venidos de todas partes del mundo? A robarle tierra a los palestinos. ¿Qué hacen ahí? ¿En base a qué principio? ¿En base a qué derecho? ¿A qué justificación? Porque Dios me prometió la tierra. Bueno, pero eso te lo prometió a vos, Dios. Y está escrito en la Biblia, no les da ningún derecho catastral, jurídico para robar tierras. Vamos a darle la palabra al señor Steiner para que conteste a todos estos puntos. En primer lugar, también a lo que hemos hablado de esa población civil que murió el 7 de octubre y hasta dónde cree también él que llega ese derecho a la legítima defensa. Perdón, la población civil no murió el 7 de octubre. La población civil fue asesinada cruelmente el 7 de octubre. No es verdad lo que dice el manipulador serial, que es mi invitado que está allí, el señor Pierre, con su cara tan graciosa, ante las tragedias humanas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que el 7 de octubre se decapitó, se mató, se hizo lo que se hizo y que todo el mundo sabe, no porque lo cuente Israel, no por la doctrina Aníbal, que no sé ni de dónde la sacó, los inventos payasescos para ganar público de audiencia, sino por el hecho que está documentado y admitido por los propios palestinos. Israel ha detenido a más de 1.000 terroristas palestinos, muchos están interrogados y han recopilado información importante. Pero además las cámaras GoPro que están en los cascos de los propios palestinos documentaron las violaciones, porque querían hacerlo. Es la tragedia más documentada quizá desde la Segunda Guerra Mundial que uno básicamente conoce. Y con respecto al tema de la ocupación, porque es siempre el caballito de batalla que usan estos personajes que de historia saben poco y solamente apelan a la descalificación permanente, el tema de la ocupación es que la Franja de Gaza desde el año 2005 estaba totalmente desocupada. Y en el año 2007 asumió el Hamás Islámico el poder en elecciones elegidas por el propio pueblo, que lamentablemente eligió a este grupo criminal de caníbales, de que no parecen seres humanos directamente, las atrocidades que realmente han cometido y que, insisto, están plenamente documentadas. No hay ocupación israelí desde el 2007 y, sin embargo, el Hamás Islámico continúa atacando a Israel desde la Franja de Gaza. Se opone completamente en su carta constitucional o en su carta constitutiva, en los artículos 5 y 7, a la existencia del Estado hebreo y solamente lo que quiere es un Estado palestino islámico en la región y no acepta la existencia de un Estado judío. Con respecto al que dijo del conde Bernadotte, existió efectivamente el asesinato del conde Fox Bernadotte a manos de un grupo pequeño, reducido,
de opositores al dominio británico en general y que trajo una propuesta que obviamente fue rechazada por ese grupo, pero no fue rechazada por todo el establishment del movimiento sionista como califica. Con respecto a lo que dice el señor, que él no es antisemita porque tiene una hija judía, estando en la Argentina lo que uno más escucha es que yo no soy antisemita porque tengo un amigo judío, o porque este es judío, porque estudio con un judío. Ya conocemos esa chicana, un Pierres, no la uses más. Ella es claramente conocida y la conocemos perfectamente bien. Que tengo una amiga judía, que tengo un amigo judío. Además, la división entre antisionismo y antijudaísmo es antihistórica. Los derechos del pueblo judío sobre la tierra de Israel no nacieron hace 75 años. Nacieron desde la Biblia, donde tenemos una documentación fehaciente que demuestra el desarrollo de la historia del pueblo judío a lo largo de los años, a lo largo de los milenios. Los palestinos, que hoy en día están en la tierra de Israel también, o Palestina, como ha sido llamado bajo dominio británico, los palestinos son descendientes de ocupantes de la tierra de Israel, como fueron los musulmanes que venían de la Arabia Saudita con las huestes mahometanas, que barrieron no solo con la zona del Medio Oriente, sino con otras zonas en general. Con respecto al derecho, porque acá es muy largo, hay muchos puntos para refutar de las barbaries que dice un señor que dice llamarse historiador. Es una vergüenza para la Sorbona que este hombre haya dado clase en esa universidad o se haya formado ahí, porque es un deformador serial. Todo esto lo que dice se lo puede claramente refutar con documentación que uno no la tiene ahora a mano, pero es fácilmente refutable bajo todo punto de vista. Lo que quería decir también, el tema es que a nivel internacional se reconoce el derecho de los estados a defenderse ante este tipo de agresiones, porque son agresiones que tratan de llevar a la destrucción del Estado de Israel. Y esto no es solamente una definición empírica, estos son hechos comprobados a lo largo de la historia. El Hamas islámico ocupó el 2007, como lo dije, en el 2008 y 2009 empezó con su cohetería contra el Estado judío, la continuó en el 2012, continuó en el 2014, en el 2021, toda serie de cohetes, penetración, intentos de atacar a israelíes, hizo la vida imposible de los civiles alrededor de la Franja de Gaza. Y evidentemente ahora está llorando y lamentando las consecuencias. En primer lugar, lo que estamos viendo lamentablemente de la muerte de civiles palestinos, que ahora enseguida voy a hablar de la cantidad, si me permite un minutito, lo que estamos viendo es que la responsabilidad pura y dura es del Hamas islámico. Es verdad que la respuesta israelí trajo aparejada muerte, porque es evidente y no lo vamos a negar, pero en la guerra, desgraciadamente, y ante el tipo de guerra que comprometió el Hamas islámico, no había alternativo. ¿Hasta cuándo una mezquita puede ser llamada mezquita cuando se la utiliza como un cuartel para disparar contra el Estado de Israel? ¿Hasta cuándo una escuela es llamada una escuela cuando se llena de municiones? ¿Hasta cuándo puede llamarse una guardería como tal, cuando está repleta de terroristas que descansan ahí? O han construido túneles para luchar contra el Estado de Israel, pero han dejado desamparada a la población civil palestina sobre la superficie. Son una vergüenza, son un espanto. El mundo occidental debería deplorar completamente esta forma siniestra y canallesca. Y hay que venir acá a Medio Oriente para saber claramente lo que es el Hamas islámico. No el pueblo palestino. El Hamas islámico representa un sector islamista del pueblo palestino, pero no todo el pueblo palestino es como el Hamas islámico. Y tenemos todavía la esperanza de hacer la paz con grandes sectores del pueblo palestino, porque realmente se intentó hacerlo en 1992, 1993, en distintas oportunidades. Hubo 5 veces para crear un Estado palestino y en las 5 oportunidades fue negado completamente por los propios palestinos. Sí, señor Así que, Steiner, señor Pierres, mejor que tome los libros de estudio lo antes posible y deje de difamar. Señor Steiner, quería preguntarle sobre el derecho también del pueblo palestino a tener su propio Estado allá. Nos ha dado una razón histórica, que el pueblo de Israel vivía antes allá en un momento, también según esas crónicas bíblicas, pues bueno, fue expulsado el pueblo de Israel, pero tienen derecho. ¿Cuál es la posibilidad ahora de que convivan ellos? Porque la realidad es que el pueblo de palestino está allí también. Por supuesto que sí, nadie lo niega, o por lo menos si lo niegan serán sectores extremistas. Nadie está diciendo que no hay derecho. Lo que Israel siempre ha promovido con distintos gobiernos, en algunas alternativas más, en otros menos, es que haya un diálogo entre las partes para delimitar la frontera oriental del Estado de Israel con los palestinos, y la frontera de Gaza ya quedaba básicamente delimitada. El año 2005, en el marco de justamente la retirada unilateral, sin acuerdo del Estado de Israel, se homologó, se firmó la idea que Israel se retire a la Franja de Gaza, se quitaron 8.000 israelíes que estaban en la Franja de Gaza para empezar a construir un Estado palestino. También en el norte de Israel, en la zona de Samaria, se evacuaron 4 colonias israelíes, 4 asentamientos, para dar
un formato para empezar a conformar ese Estado. De hecho, la Autoridad Nacional Palestina, que es la contracara o la otra parte del Hamas islámico, es la que Israel pudo negociar también, a pesar de las reservas que uno tiene con esta organización, que premia y envía gran cantidad de dinero a los terroristas o a las familias de los terroristas que fueron eliminados por el Estado de Israel. Así que derecho a la existencia se puede hablar, se puede negociar, en la medida que para hablar es como el tango, hacen falta dos, no hace falta una sola parte. Si la calle palestina va a tomar como voz representativa lo que es el Hamas islámico, entonces lo que habrá es guerra y conflicto. No habrá solución a la vista. Si la calle palestina va a querer dialogar, entonces va a encontrar en el pueblo de Israel sectores importantes que ya tuvieron el gobierno en otra oportunidad y realmente dialogaron. Sí. Si realmente Israel tiene sectores duros o sectores que pueden parecer agresivos, es porque está en un marco de Medio Oriente donde Irán, con N, maneja los hilos para poder transformarse en una potencia regional, sí, y donde desde un punto de vista religioso Irán maneja ideológicamente esas tensiones para poder llevar adelante su milicias proxies y también llevar adelante su programa nuclear atómico, del cual el mundo hoy no habla, casualmente, y parece haberlo olvidado. Señor Steiner, pues son muchos los temas que tratar. Les voy a pedir, por favor, que sean un poco más concisos en sus intervenciones, porque si no nos va a dar tiempo a todo. Le voy a dar la palabra al señor Unpiérrez y quiero abrir también un nuevo debate. Es el papel de Benjamín Netanyahu dentro de este conflicto, de esta nueva guerra. Cada vez vemos más protestas también dentro de Israel pidiendo su dimisión, protestan por el actuar, por no conseguir, no buscar quizás ese nuevo canje de rehenes. Y el papel también de la autoridad palestina. Ha salido aquí un momento. ¿Qué es lo que ha pasado para que la autoridad palestina cada vez se haya visto más replegada y jamás haya cogido más fuerza dentro de la Franja de Gaza? Es el momento de hablar para el señor Ariel Unpiérrez. Sí, el señor me dice que él me sigue y me conoce, yo a él no lo conocía, además repite lo que repiten desde hace 75 años estos fanáticos sionistas que creen que son los iluminados, los elegidos por Dios y que pueden hacer lo que quieren con el mundo. No descalifique, de argumento, no descalifique. Hay una cosa que sí que les voy a pedir a los dos partes, por favor, no descalifiquemos a ninguno. Sabemos que es una discusión acalorada, por supuesto, es un tema muy sensible, pero las calificaciones no entran dentro de este programa. Claro, pero digo, por eso no voy a responderle porque no lo conozco y no sé qué piensa. Veo que repite lo mismo de siempre. En todo caso, lo que queda claro es que el mundo ha condenado definitivamente a Israel y es más, la propia supervivencia de Israel está en juego. Y no lo digo yo, lo dice un historiador judío muy importante, nacido incluso en Israel, Ilan Papé, quien dice estas palabras textuales: se aproxima el fin del proyecto sionista. El nacionalismo judío llega a su fin. La resistencia palestina debe prepararse para ocupar el vacío que dejará el Estado fallido sionista. Debe ser el fin de la limpieza étnica. Lo dice un historiador judío importante de la Academia de Tel Aviv y demás. En realidad lo que está pasando... Brevemente, les pido que seamos un poquito concisos. Me gustaría hablar del señor Netanyahu, también de la autoridad palestina, no por cortarle tiempos, porque si no, no vamos a poder abarcar tantos temas de los que queríamos hablar. Netanyahu aparece como el malo de la película, y esto como la colectividad judía domina los grandes medios de comunicación mundial, Hollywood y demás, las grandes agencias de publicidad, lo van a hacer presentar como él, un loco, un loquito que tomó malas decisiones. Insisto, toda la clase política de Israel, toda la clase, incluso la oposición, que este señor Lapid, que ahora va a Washington a pedir instrucciones a ver si lo reemplaza a Netanyahu, opina lo mismo, forman parte del comité de guerra. Hay que masacrarlos a todos. Y como decía el señor recién, son subhumanos, dijo. Inclusive, y estas son encuestas oficiales publicadas en Jerusalem Post, el 90% de la población de Israel está de acuerdo con masacrar a los palestinos. Entonces no es un tema de Netanyahu, esto es todo el problema de esa entidad sionista que está instalada allí, con fanáticos que se creen con el derecho de masacrar a todos. Y el señor, y con esto dentro de una parte personal, está casi que presentándose como criminal de guerra. ¿Por qué? porque el derecho humanitario internacional, el derecho de las Naciones Unidas,
prohíbe formalmente bombardear hospitales, escuelas y demás, aunque creas que allí hay combatientes. Está prohibido, no se puede hacer. Porque Israel, claro, todo esto se lo pasa por donde ya sabemos, la legislación internacional, lo que diga la Corte Internacional de Justicia, lo que diga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo esto a Israel no le importa nada, viola todas las reglamentaciones internacionales, no le importa, pero esto no se puede hacer. Aunque creas y estés seguro, dice la ley, hay que leer la ley internacional de justicia, aunque estés seguro que allí hay combatientes, no puedes bombardear un hospital, no puedes bombardear una escuela. Y estos señores lo han hecho, 75.000 toneladas de bombas sobre civiles. ¡Wow! Pues Ariel, le vamos a dar la palabra a Natalio para que conteste y para que nos cuente también cómo ve el papel de Netanyahu. Está cada vez más solo dentro de Israel y fuera, porque parece que Estados Unidos también le ha puesto el freno. Ha dicho, también Estados Unidos, dijo el Reino Unido, que la ayuda no es incondicional. Bueno, paso a contestar entonces algunos aspectos. En primer lugar, quisiera responder que el señor Gutiérrez nuevamente incurre en descalificaciones contra el pueblo judío al decir que los judíos dominan los medios de comunicación en su totalidad. Es una actitud claramente antisemita, judeofóbica, que ni siquiera tiene que ver con el sionismo. Es simplemente hace gracias, hace monadas, porque otra cosa no sabe hacer. Pero bueno, siga con las monadas, que es lo suyo, que es lo que usted sabe. Repito, por favor, lo he dicho antes, descalificaciones no entran dentro de este programa. Por eso, ¿cómo? Lo digo a los dos, no entremos en descalificaciones personales. Podemos hablar de todos los temas, pero por favor, a los dos. Porque ha descalificado a mi pueblo, el pueblo judío. Ha dicho que dominamos los medios masivos de comunicación. Entonces, realmente eso sí es una descalificación al pueblo judío, no se lo puedo permitir. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a analizar el tema Netanyahu para que no nos saque de foco y nos lleve a sus temas, básicamente son aislacionistas. Netanyahu se encontró el 7/10 con un problema sumamente grave y que obviamente se ha agravado con el transcurso de los días. Se encontró con que el Estado de Israel fue atacado, su población civil fue masacrada en los alrededores de la Franja de Gaza, se encontró con que el Hezbollah en el norte trató de hacer lo mismo, básicamente contra la población civil israelí en la zona, que también fue evacuada, y tiene hasta el día de hoy dos sectores de población evacuados muy importantes, en el sur de Israel y en el norte de Israel, en un estado que es más pequeño que la provincia de Tucumán. Israel ejerció el legítimo derecho a la defensa y antes de bombardear hospitales o mezquitas o distintos lugares, avisó, como no ha hecho ningún otro ejército del mundo, acerca de lo que iba a hacer, para que se proceda a la evacuación de los civiles, no de los terroristas que se ampararon y que se vistieron de médicos, de enfermeros. Había túneles, y los túneles están claramente documentados debajo de edificios de la UNRWA, esta organización de las Naciones Unidas humanitaria teóricamente, pero que prácticamente el 17% de su personal era terrorista y es terrorista, y esto está documentado y afirmado por ellos mismos, o sea que acá no hay ningún tipo de inventiva. Pero Netanyahu se encontró con que puso claramente tres objetivos muy difíciles de cumplir. Primer objetivo, la liberación de los rehenes, un objetivo que todos los israelíes desean, pero la diferencia que tienen es que no saben o tienen dudas acerca de qué precio hay que pagar para la liberación de estos 134 rehenes, que cada vez son menos porque están siendo asesinados, y ni siquiera sabemos los nombres de los que están con vida, ya que esta gente necrófila directamente tiene cadáveres también secuestrados. Pero bueno, esto es el aspecto ya casi esquemático de esta cuestión. El segundo punto se encontró con desarmar completamente al Hamas islámico, cosa que ha sido lograda a medias, porque todavía no ha sido ocupada la zona de Rafah, que está en la frontera con Egipto, donde están los rehenes secuestrados bajo tierra y donde está el liderazgo máximo del Hamas islámico, de que no se ha hablado, Yahya Sinwar, un criminal que estuvo años en prisión y que fue liberado en un canje de un soldado israelí por 1.027 terroristas palestinos, algo que hoy Israel debe estar lamentando profundamente, sin ninguna duda, y los palestinos también. No tengo dudas al respecto. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que Israel no solo avisa en los hospitales, ha enviado 40 millones de mensajes, tanto en texto, en formato de texto, en formato de audio, en formato de cuartillas que son arrojadas por aviones, para que se evacúen distintas zonas de población y que no haya población civil muerta o haya la menor cantidad posible. Dentro de la cifra de 31.000 palestinos que se dan, me llama la atención profundamente cómo el Ministerio de Salud palestino puede contabilizar exactamente la cantidad de muertos palestinos que hay, pero no puede decirnos exactamente la cantidad de civiles israelíes que están secuestrados todavía y se están negociando a ciegas. Es un dato llamativo. Y dentro de los 31.000 palestinos muertos, no hay que olvidar
que 13.000 de ellos son terroristas palestinos identificados como tales. Por lo tanto, hay que analizar concretamente bien. No hay guerra sin muertos, lamentablemente. No hay guerra sin muertos civiles, lamentablemente. Le ha pasado a Israel, le ha pasado a Afganistán, le ha pasado a Siria, le ha pasado a todos los países. Le ha pasado en la Segunda Guerra Mundial a Alemania, a Rusia, a Gran Bretaña. Todos los países han sufrido, porque la guerra es sufrimiento, la guerra es terror. Pero nadie va a obligar al Estado de Israel a que se suicide por cuestiones mal llamadas humanitarias, donde un grupo que lleva adelante una lucha asimétrica contra el Estado judío quiere ampararse en la legislación internacional y la burla constante y permanentemente. Yo solo quiero apuntar brevemente que realmente no sabemos muy bien cuántos de esos 33.000 palestinos muertos pues forman parte de Hamas o no. Son cifras, obviamente, que tampoco estamos seguros si es una arriba o una menos. El tema es que ya, por desgracia, tenemos poco tiempo, tenemos que ir acabando, pero me gustaría preguntarles a los dos también qué solución hay ahora, porque parece Israel que retira su ejército hacia el norte. Como decía, sus aliados le han dicho, cuidado, no, le han puesto una línea roja sobre Rafah, porque hay más de 1 millón de personas refugiadas allí. Señor Steiner, empiezo con usted, voy después con el señor Umpierrez. ¿Qué solución nos queda ahora? Bueno, es muy importante lo que usted está diciendo y le agradezco la pregunta. Realmente el tema de la solución es uno de los temas que hoy justamente se polemiza mucho en Israel y que se discute mucho sobre el actual gobierno también. El actual gobierno es una coalición de gobierno que tiene intereses diferentes y divergentes respecto a esta temática. Hay quienes dicen en el gobierno que hay que llevar la guerra hasta ocupar Rafah y hay otros que dicen que de alguna manera hay que priorizar la liberación de los secuestrados que están siendo torturados, violados, aún asesinados dentro de la propia Franja de Gaza. Y esto es un tema nacional en Israel de discusión que está instalada. Hay manifestaciones, como bien se dijo, claramente en favor y en contra de este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo que hay que resumir en un primer punto es que todos los israelíes quieren la liberación de los secuestrados. ¿En qué difieren? En el precio a pagar. Porque si el precio a pagar va a ser que el Hamas islámico en su conducción va a quedar en pie dominando la Franja de Gaza, entonces en un año, 2, 3 o 4, vamos a tener una masacre similar en el sur de Israel. Y vamos a tener una represalia más dura de Israel hacia los palestinos y vamos a tener críticas del mundo hacia Israel respecto a lo que está pasando. Evidentemente lo que hay que hacer es neutralizar al Hamas islámico, tanto militarmente como políticamente, y en esto el mundo tiene un lugar central. No se puede salir a defender a una organización criminal y equipararla con un Estado. Israel es un Estado, el Hamas islámico es parte de la yihad mundial, es una organización siniestra que lucha contra Occidente y ha empezado por Israel, pero sus acólitos continúan o desean perseguir a otros lados y otros lugares también. Así que evidentemente tenemos que entender básicamente que si queremos llegar a soluciones negociadas, debemos desarmar al terrorismo como medio de combate contra el Estado judío, ya que el Estado judío lucha contra él para defender a su población civil de los ataques arteros y miserables que no empezaron con estas guerras, sino que, repito, en 1921. Pues le doy la palabra al señor Umpierrez, con él vamos a cerrar ya este programa. Bueno, lo que ha dicho recientemente en una encuesta la población de Israel, en un 72% no quieren ni dos estados ni presencia palestina allí, y lo que dicen periodistas en la televisión, los funcionarios públicos, los diputados de la Knesset, hay que matarlos a todos. Un pequeño detalle, son 2 millones los que hay allí en Gaza. No saben qué hacer. Ahora nos enteramos que han comprado tiendas, carpas para instalarlos allí en el desierto del Sinaí. Pero la población en general, y lo escucho, yo tengo amigos en Israel que están enloquecidos, porque no todos están de acuerdo con eso, pero dicen, hay que matarlos a todos. En realidad, y como dice el señor, hay que matarlos a todos y sobre todo a los niños, porque como lo dicen en televisión, aunque parezca aberrante, lo dicen en la televisión israelí, hay que cortarles el vientre a las mujeres palestinas para que no paran a más niños. Y lo que dijo Netanyahu en televisión, dijo, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. Lo dijo en televisión y convocó al pueblo a cumplir la profecía de Amalek. ¿Sabes qué dice la profecía de Amalek? Está en la Biblia. No tengas compasión, mata a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños y a todos los lactantes.
Lo dice la profecía de Amalek en la Biblia, que dijo Netanyahu que hay que aplicarla. Matar a todos. Esta gente es absolutamente necrológica, tiene una visión de odio hacia el resto del planeta, hacia todo el mundo. Ahora es con los palestinos, pero desde hace 2000 años que odian a los cristianos. Por algo los cristianos cuando van a Jerusalén los escupen, los insultan. A los cristianos, no solamente a los palestinos. Esta gente vive del rencor, del odio hacia la humanidad. De lo único que hablan es de bombas y con esto de los rehenes. Están muy preocupados por los rehenes. Yo creo que Netanyahu no tiene ninguna preocupación por los rehenes porque les sirve para excusa para seguir matando civiles. ¿Y por qué no los cambian por rehenes que tiene Israel? Porque Israel no tiene presos, tiene rehenes palestinos. ¿Sabe por qué no los cambia? Porque dice que no le conviene, porque entonces en ese caso perdería el arma de presión para seguir presionando a los palestinos. Lo podría hacer, porque además sigue secuestrando palestinos, todos los días secuestra palestinos. Yo no sé, vean en mi canal en YouTube, en Geopolítica Ariel Umpierre, yo muestro videos que salen en las redes sociales. Sí, señor, matan palestinos, secuestran. Unos segundos le pido ya niños. concreción. Muchas gracias, un placer. Bueno, no le quería cortar, era simplemente concreción, pero ya por desgracia me tengo que despedir de los dos. No sé si el señor Steiner, muy brevemente, por favor, apenas unos segunditos, tiene algo que decir. Sí, no, me habría mucho para decir, pero no hay tiempo, naturalmente. Lo que hay que decir es que el señor este es un especialista en manipulación de datos, extrae lo que le conviene, lo saca de contexto y lo exhibe impúdicamente. Deforma la realidad y, por lo menos de mi punto de vista, la lleva así a sus oyentes. Además de hacerse propaganda claramente 5 veces para su espacio, que lo ven 2.000, 2.500 personas y nada más con mucha suerte. Los demás temas son muy importantes y muy interesantes para discutir y ojalá haya otro momento y otro invitado más ecuánime, porque este es un personaje que realmente tiene mucho para estudiar más que manipular. Nada más que eso, es una mentira vil y salvaje y la tengo que desmentir completamente, lo de los chicos de los vientres de sacar. Si hay alguien que asesinó chicos y poniendo chicos en los hornos de Gaza, en los alrededores de Gaza, fueron los terroristas de Hamas Islámico. Nos quedamos sin tiempo, ya siento tener que cortarles, de verdad. Quería solamente decir esto, le pido disculpas. Simplemente, de verdad, muchas gracias a los dos. A mí me gustaría que pudieran volver aquí a France 24 los dos para debatir sobre este tema, para poder hablar con nosotros. Ha sido un placer estar con usted, Natalio Steiner, desde Israel, también con usted, por supuesto, Ariel Umpierre, desde Argentina. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes dar las gracias a nuestros compañeros de la producción. Ha estado Andrés Doncel a los mandos del programa, también nuestra compañera Natalie Quiroga, que nos ha traído a estos dos invitados para este debate de la jornada, y quiero darle las gracias también a María Clara Calles, sobre todo que se recupere y que vuelva pronto a este debate que es su programa.